no lo es. 6,120 si se les pasa un año no hacer la Oh, wow. declaración a tiempo. Bienvenidos a otro episodio de Buffers Cafecito y aquí estamos arrancando con otro episodio muy bien acompañada de mi hermana Iris, muy contenta de estar aquí con Iris porque nos queremos mucho y nunca nos peleamos. Sí, seguramente nunca nos peleamos. Que lo confirme producción, a ver si es cierto, porque en realidad, bueno, eso es lo que no ven. No nos ven detrás de cámara jalándonos el Y pelo. sí, ok, empecemos, hay que arrancar ya con todo. Hoy vamos a estar hablando, Sheila, de algo muy interesante, estructuras de negocios, ¿ok? Porque vamos a ver prácticamente lo que viene siendo todas esas estructuras de las cuales no se hablan comúnmente y viene siendo las entidades de la C Corp, de la S Corp, de las sociedades. En este caso, arranquemos con lo que viene siendo la C Corp. La C Corp es una entidad completamente separada de sus dueños. Eso es lo que es y no tiene restricciones tanto a cuántos accionistas deben de haber. Así es, porque en una corporación C pueden haber más de 100 accionistas. Esa es lo que no hay restricción. También no hay restricción de qué tipo de accionistas pueden tener. Entonces pueden ser accionistas individuales, otras empresas, incluso también de extranjeros. Sí, Sheila, y por eso son muy interesantes y las hacen atractivas porque ahí es cuando la gente dice, me conviene una C Corp. Se les hace muy atractivo porque la C Corp no tiene tantas restricciones. Y qué bueno que estamos hablando Pero de viene eso. con- Sí, porque no todas las entidades están estructuradas como una LLC. No todos pueden ser S Corp y muchas veces la C Corp es algo que sí les conviene, aunque la realidad es que mucha gente, la verdad, evade la corporación C. ¿Por qué? Por el doble. por el doble impuesto, el cual es el 21%. Y ahorita Sí. vamos a indagar un Sí, poquito sí. más, pero aquí la realidad es de que evaden mucho ese tema, pero aquí vamos a hablar de cuándo sí conviene y cuándo tenemos que ser una Y no corporación se te C. olvide, no me estés dejando atrás las partnerships, que son las sociedades, porque mucha gente, Sheila, también está muy mal informado con lo que viene siendo las partnerships, cuándo les conviene, cuándo no, y realmente piensan que porque operan con una partnership ya están operando como si fueran una empresa grande. Aquí es como si estuvieras operando como un sole proprietor, que en este Así caso es, como individuo. entonces por eso vamos a tocar específicamente en este episodio lo que son las corporaciones y las partnerships. Empecemos. Así que agarren su cafecito y agarren su libretita y hay que tomar nota de todo porque esto se va a poner muy interesante. ¿A quién le conviene o no le conviene o debe de ser C Corporation, la corporación C? Bueno, en este caso no es a quien le conviene. Todos los inversionistas, todas aquellas personas del extranjero que vienen a invertir en Estados Unidos tienen que pagar impuestos al nivel corporativo y estamos hablando del 21%, Sheila. Toda esa gente no es que quiera, es que tiene que. Y te voy a dar un ejemplo. En este caso son los de bienes y raíces, que está muy de moda que vienen del extranjero a invertir en bienes y raíces. Ellos pagan impuestos al nivel corporativo. Obviamente es después de las ganancias de la corporación, el cual se distribuyen como dividendos. Me gustaría que nos explicaras un poquito de eso y elaboradas, porque sí es muy diferente una 1099, una K1, una W2 a un dividendo. Sí, porque aquí es donde ya estás entrando a lo que es el doble impuesto, porque la entidad tiene que pagar el impuesto corporativo al 21% y luego los accionistas se pagan un sueldo. Entonces ahora empecemos a cómo se paga un accionista. Y un accionista se paga, si está operando en la empresa, se va a pagar como un empleado mediante la nómina. Entonces, cuando están operando en el negocio, se tienen que pagar con W2 porque tienen que contribuir al seguro social, tienen que contribuir al Medicare, tienen que aportar al retiro si son empleados trabajando, operando en la corporación. Pero también está cuando se distribuyen las ganancias de la corporación. Entonces ahí ya estamos hablando de los dividendos y se tienen que emitir el formulario 1099 D y B.
Ajá, así es, Sheila, porque una persona que es del extranjero y viene del extranjero, ya que hablaste de la W2, de lo que viene siendo el Medicare, de lo que viene del Social Security, ellos no van a recibir eso. Ellos no viven en el país, no son residentes del país, no son ciudadanos del país. Por lo tanto, es la razón por la cual no se están pagando con una W2. Entonces, en el ejemplo de los extranjeros, nomás van a recibir sobre sus ganancias. Las distribuciones. Las distribuciones como dividendos. Y hay diferentes tipos de dividendos. Tenemos los dividendos que son calificados y los que no son Los calificados. ordinarios. Qualified dividends and ordinary dividends por sus cifras en inglés. Sí, porque los ordinary dividends quieren decir exactamente eso, son ordinarios. Entonces, esos se pagan impuestos a la tasa fija a nivel personal, que es del 10 al 37%. Y los dividendos calificados tienen una específica tiempo que te tienes que esperar, tienen un holding period, te tienes que esperar cierto tiempo antes de distribuirte ese dinero. Si te esperas ese tiempo para distribuir el dinero, entonces ya ahí estamos hablando de que se esperan y ya no van a pagar. Hay mucha gente que usa la palabra madurar, mature, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdate, bueno, eso ya es planificación fiscal, así que si quieren una planificación fiscal, cliquenle aquí, díganos, que quieren una planificación fiscal y con gusto les ayudamos. Porque sí, eso ya es otro tema. dejen un comentario, porque lo que estamos hablando aquí es ser estratégicas, porque si tan solo nos esperamos antes de sacar el dinero, entonces ya convertimos en ese dinero en un qualified dividend. Y ahí no se paga el impuesto. El impuesto es menos, porque qualified dividends se va a pagar el impuesto al 0, al 15 o al 20%. A diferencia que si es un ordinary dividend, lo tienen que pagar hasta el 37%. Empieza de un 10 al 37%. Sí, ¿cierto? es hasta el 37% y un qualified dividend no va a pagar más del 20%. Entonces, ahí ya estamos haciendo estrategias para poder ahorrarnos en impuestos, y en esta estrategia nomás es cuestión de esperarnos tantito. ¿Quién no va a querer hacer eso? Absolutamente. Fíjate que ese tienes un muy buen punto. Eso es parte de lo que viene siendo la planificación fiscal, porque mucha gente no sabe eso y ya quiere venir, como siempre los decimos, al principio del año, cuando pudimos haber prevenido o cuando pudimos haberles dicho, ¿sabes qué? Espérate un año más, no saques lo que viene siendo las distribuciones. O no saques la distribución en diciembre, sácamelo en enero. Correcto. Para poder hacer la carta que el dinero se quedó ahí todo el año. Hacemos la carta, te lo distribuyes hasta enero en lugar de en diciembre, y ya no pagaste impuestos sobre tus qualified dividends. Entonces ahí son estrategias muy importantes que mucha gente no sabe. Piensa que teniendo una C Corp automáticamente ya tiene que pagar doble impuesto, y si haces las cosas estratégicamente vas a poder ahorrarte en impuestos. Así es, Sheila. Y ahorita, ya cambiando de tema, porque esto es todo un tema y nos quedamos aquí todo el episodio, ahora hay que hablar de las fechas límites, porque también eso es extremadamente importante. La fecha límite de la C Corp es un poco diferente que las otras entidades como la Partnership y la S Corp. La C Corp tiene que pagar impuestos al igual que el individuo 1040, que es abril 15. Y pues cuidado con no hacerlas a tiempo, porque si no se nos vienen las multas. Sí, Sheila, porque failure to file es el 5% hasta, mínimo $525. Y también viene siendo el 8% de interés compuesto. ¿Cierto, Sheila? Sí, entonces tenemos la multa de por no hacerlas a tiempo, la multa de no pagarlas a tiempo, más el interés que se está acumulando día por día. Ahora hablemos de la sociedad. La sociedad es cuando tienen 2 o más miembros que comparten un negocio. Sí, y las sociedades no pagan impuestos fiscalmente directamente, lo pagan los socios en las distribuciones de las pérdidas o las ganancias. Claro, así es, porque como la entidad ya no paga impuestos, pues se los tienen que distribuir a cada socio sus ganancias o sus pérdidas. Y se les distribuye por medio de una K1. Ahí es donde ya cada individuo recibe su K1 y paga
el self-employment tax. Paga el self-employment tax como si fueran propietarios, pero no siempre van a pagar el self-employment tax. Bueno, tienes porque razón ahí. porque cuando tienen su capital acumulado o cuando hacen la inversión al negocio, se tiene que estar monitoreando el capital, porque ellos también pueden recibir una distribución donde están como guaranteed payments, donde están recuperando su capital, y mientras están haciendo esas distribuciones no van a pagar el self-employment tax. Y sabes que, Sheila, déjame te paro ahí un poquito y te freno porque quiero darte un ejemplo. Tienes mucha razón en eso, ya se hacen sus distribuciones, no pagan lo que viene siendo los impuestos por los guaranteed payments, pero hay que saber qué estamos haciendo, hay que consultar a alguien, porque yo tengo un caso en el cual viene una persona y me dice, ay, tengo un socio, pero en realidad está operando como sole proprietor, esa persona está operando como dueño propietario y le está dando una 1099 al socio. Allí imagínate todo lo que contribuiste con al negocio, así sea en equipment, así sea en dinero. Ya no lo van a estar Ya no lo vas a poder sacar como guarantee payments. Ya no hay manera de hacer eso. Eso es, o sea, hacer mal una sociedad es lo peor que pueden hacer, porque después está una sola persona pagando el self-employment tax, y sí, ponle que ellos hacen sus cálculos y le dan la mitad por medio de una 1099 al otro, pero el que está reportándolo todo tiene toda la carga fiscal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Una auditoría y tiene que comprobar gastos que realmente no tuvo cuando la otra persona también reportó sus gastos personales en el que otro hemos lado. tenido casos así. Hemos tenido casos en los que sucede que le da una persona al socio 50,000, pero el socio también ha tenido gastos por medio de la empresa y es todo un dilema eso, por eso hay que saber bien. Entonces no solo es el riesgo de que le hagan auditoría, es también, como dices, no van a poder estar monitoreando el capital. Entonces en ningún momento se van a beneficiar de recuperar el capital libre de impuestos, y ahora se van a tener que ver pagando impuestos sobre toda la ganancia. Por eso, muy importante, recuerden que si ustedes están creando una empresa y tienen socios, es importante realmente tener la estructura correcta y operar como una sociedad. Y bueno, otra cosa muy importante, a ver, dime, es las fechas límites también, porque ahí también se les pasan eso. Ay, sí, la fecha límite. Y es diferente. La multa por socio son $255 por mes, hasta $1,500 en caso de que no llegues a hacer la declaración de impuestos. Y no es hasta en la fecha límite. No es hasta 1,500, son hasta 12 meses. Ah, bueno, yo lo tenía, yo estoy todavía en el 2024, pero igual no te salvas de la multa. Son 255 por mes, por socio, hasta 12 meses. Entonces, imagínate que sean 2 socios, ya ahí estás pagando 510 por mes que caray, esté tarde. A ver, hazme la sumita ahí. A ver, porque imagínate, y no les has dicho la fecha es lo que te iba a decir, y sabes que lo más importante, la fecha límite es el 15 de marzo. Mucha gente se confunde y piensa que es el 15 de abril, el cual no lo es. 6,120 si se les pasa un año no hacer la declaración a tiempo. Y antes era 1,500, ¿eh? Entonces, las multas están subiendo drásticamente. Entonces, grábense. Pero, si Sheila, tienen socios la fecha de la límite. multa, esa es la cantidad que les estás diciendo sin contar que te cobran un interés por eso. Ok, eso no nomás es la multa, está el interés sobre el interés porque es interés compuesto. Y bueno, regresando. ¿Y la fecha límite ya la dijiste? Ya la dije. Ah, marzo 15. Apúntenla para que no se les olvide la fecha límite. Sheila, regresando a lo que viene siendo las distribuciones de cada socio por la K1. Ok, quiero elaborar un poquito en eso y quiero explicarles, porque mucha gente no sabe ni lo que es la K1. Ok, cuando tú tienes una K1, para ponérselo en términos más fáciles, es como recibir una 1099. Porque, digámoslo así, tienes tu K1 y vas a pagar el self-employment tax, que es lo que tú estás aportando a tu retiro, a tu seguro social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando tú recibes una 1099, es exactamente lo mismo que recibir una K1, nada más que es una forma diferente. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque gente, ¿qué es K1? Pues ya saben lo que es la K1. Sí, es básicamente como si fuese una 1099, porque sí, igual se pagan como si tuvieran un Schedule C. La única diferencia es que pues se tiene que declarar
en una 1065 como sociedad, y esa es la manera correcta de hacer la declaración de impuestos cuando tienen socios. Entonces, revisen su estructura y asegúrense que estén haciendo las cosas bien para que no se pierdan de deducciones y de otros créditos que pueden calificar. Y hemos llegado a nuestro mito o realidad. Nuestra sección favorita. ¿Es mejor una partnership que una C Corp porque nos ahorramos el doble impuesto? La realidad, Iris, es que no es necesariamente cierto, porque tenemos, y aquí es donde entra la planificación fiscal, tenemos que asegurarnos que estemos estructurados correctamente la empresa y que estemos ahorrándonos en impuestos, porque si hay situaciones donde, aunque se pague doble impuesto con la C Corp, hay situaciones donde sí conviene, como una holding company. Si alguien está invirtiendo en bienes y raíces y tiene casas de renta, por ejemplo, es mejor que tengan una holding company estructurada como una C Corp. Como esa company nomás está teniendo las LLCs de las rental properties, no va a pagar ningún impuesto corporativo. Ese es un ejemplo de donde sí conviene tener una C Corp más que una partnership. Entonces, depende qué operaciones, qué tipo de negocio es, y ahí está. Por eso siempre estamos repitiéndoles que es muy importante la planificación fiscal. Sí, es muy importante tener a alguien que te ayude a estructurar tus negocios, no nada más que te ayude a hacer los impuestos una vez al año. Y bueno, con esto cerramos un episodio más, así que los dejamos, los vemos a la próxima. Y bueno, but first, Cafecito. cafecito. Chao.